감사합니다, 주님. 영원하신 그 사랑으로 우리를 사랑해 주시니 감사와 찬양을 드립니다. 이제 우리가 그리스도 예수의 이름을 높이며 그의 찬양을 온 땅에 노래할 때 주님의 진리와 강하심을 우리 안에 우리를 통해 나타내소서.
연합성가대 찬양이었습니다. 오늘 하나님의 La palabra de Dios, 1 Juan, capítulo 4, versículo 15 hasta 19. La palabra de Dios, 1 Juan, capítulo 4, versículo 15 hasta el 19. Vamos a leer todos juntos. 시작. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En Él es el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor ha llegado así castigo, donde ese que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. 온전히 이루지 못하였느니라. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. Amén. 시간 진정한 하나님의 En este momento oremos delante del Señor para que en este momento podamos conocer el amor de Dios. Oremos por el obispo para que tengan la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, y que cada uno de nosotros vamos a obedecer a esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 우리에게 참 하나님의 사랑을 보내주심으로 말미암아 그 아들을 믿는 믿음의 그 귀한 것을 우리로 하여금 얻게 하여 주셨사오니 이 시간 그 말씀을 깨닫고 주 앞에 나가는 이 귀한 시간 우리 하나님 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 우리의 감독님 이슬의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고 우리는 그 진리의 말씀을 깨닫고 주 앞에 나가는 이 귀한 예배가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 정말 반세기 동안 우리는 정말 그 하나님의 말씀 앞에 나가는 우리 모든 성당인으로서 하나님이 우리를 이끌어 주시고 인도해 주셨음을 알고 주 앞에 이 귀한 예배를 올려드리오니 하나님 우리 예배를 받아주시고 역사하여 주시옵소서. 참 진리 안에 거하는 큰 기쁨으로 말미암아 우리 모든 심령마다 주를 바라는 이 시간이 될 수 있도록 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 우리 교회 창립 50주년 en este 50 aniversario de nuestra iglesia te damos gracias 주일에 우리 하나님 por este día del Señor en el cual nosotros queremos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo 계획하신 말씀을 y ayuda, Señor, para que puedas llevar esa palabra que tú has planeado. 또 말씀 듣는 모든 Y también ayuda, Señor, que todas las personas que están escuchando la palabra podamos ser uno en el Espíritu y puedan escuchar la palabra del Espíritu. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님의 El amor de Dios. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es amor. Él manifiesta su amor al mundo al enviar a su Hijo amado. Nosotros, al recibir el amor verdadero de Dios, tenemos confianza en el día del juicio. Aunque Caín mató a su hermano Abel, él no ganó, sino que tuvo temor de que alguien lo matara. Cuando alguien hace el mal en el mundo, piensa que es feliz, pero su espíritu temerá el día del juicio. Dios, al amarnos, quitó todo temor de nuestro espíritu. Nosotros, al recibir el amor de Dios, quita todo temor de nosotros. Aquel que ha recibido el amor de Dios amará a sus hermanos en la misma manera. Esto es testimonio de que Dios vive en nosotros. El que teme no tiene amor. El que teme ciertamente tendrá que recibir el juicio. Todo aquel que no tiene interés en el espíritu del prójimo es homicida. Las personas de Nínive lo juzgarán. El que ama no tiene temor, porque el amor de Dios está en su interior. El que ama al espíritu de su hermano vence al temor. Examinémonos si su espíritu tiene temor. El que no tiene amor juzgará y mostrará su temor de la misma manera como lo hizo Caín. Amemos, prediquemos y venzcamos al temor. El que ama no tiene temor, sino que es feliz. El amor de Dios está lleno de esas personas. 가인처럼 자기의 두려움을 나타냅니다. 사랑하자, 구령하자, 두려움을 이기자.
사랑하는 자는 두려움이 없고 행복하며 하나님의 사랑이 그 안에 충만하다. Amén. 하나님은 사랑이십니다. Dios es amor. 하나님이 사랑이시기 때문에 Dios, como es amor, 우리는 그의 사랑을 nosotros tenemos que conocer ese amor para que podamos conocerlo a Él. 그래서 그의 사랑을 알고 그를 알면은 Como si nosotros sí conocemos su amor y lo conocemos a Él, 그를 사랑하고 entonces verdaderamente lo podemos amar y verdaderamente lo podemos servir. No solamente esto, 우리에게 다가올 그 마지막 날 sino que también nosotros en ese último día, en el juicio, en el día del juicio, nosotros no temeremos, sino tenemos ese valor y esa confianza en ese día. 오늘 여러분과 내가 먼저 Queridos hermanos, ustedes y yo, algo que primero tenemos que conocer 우리 예수님 오셨을 때 es que Jesús al venir en esta tierra, 즉 하나님께서 그동안 양육해 en 오신 ese momento los judíos, en ese momento en el cual eran que Dios los había guiado, ellos que habían sido guiados por Moisés. 여기 보면은 Vamos a ver un momento la vida de ellos. 두 가지의 Nosotros podemos ver que la ley, 통해서 양육받아 왔다고 podemos ver que la ley nos dice que nos ha enseñado por dos diferentes, columnas, por dos diferentes cosas que cada uno de nosotros sabemos. Si nosotros vemos en Mateo 22, 35 hasta 40, y uno de ellos que interpretaba la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Este es el primero. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. Si nosotros vemos, en toda la historia de los judíos, nosotros podemos encontrar dos, columnas de esa fe. 그런데 예수께서 이 땅에 Pero entonces Jesús, al venir en esta tierra, 순간들을 보시니까 y entonces Él, al ver a los judíos, a los fariseos y a los saduceos, Él se sorprendió. 이스라엘의 신앙을 지도하는 자들 Si nosotros vemos a los fariseos y saduceos, son los quienes representan a toda la fe de Israel, quienes ellos guiaban a Israel. 이스라엘 그러니까 유대인 전체의 신앙을 대변한다. Pero entonces nosotros podríamos decir y podríamos ver de que ellos representaban la fe de los israelitas. Pero entonces los fariseos y saduceos eran personas que iban delante de Dios y también enseñaban a su pueblo. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? De que ellos no amaban a Dios, ni tampoco ellos amaban a su prójimo. Eso es lo que Jesús había 하나님을 사랑한다고 encontrado. Aunque ellos habían dicho de que ellos amaban a Dios y habían manifestado su amor a través de sus diferentes acciones, pero dentro de sí no tenía esto. 선을 계속 하고 있었습니다. O sea, dentro de sí no tenían ese amor. 이들을 향해 이렇게 Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a ellos? De que con sus labios me han confesado, pero sus corazones están lejos de mí. Eso fue algo que dijo a través de Isaías, ya fue profetizado a través de Isaías. Pero entonces cada uno de ellos me están dando la reverencia en vano, me están sirviendo en vano. Y también, ¿qué fue lo que Jesús nos dijo a nosotros? 없음을 알았노라. Yo sé de que el amor hacia Dios no está en ustedes. 주님이 제자들과 함께 El Señor una vez juntos, cuando los fariseos vieron de que Jesús y sus discípulos no habían lavado sus manos antes de comer, entonces ellos vieron al ver eso, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Ellos lo criticaron y hasta lo juzgaron. 자기들이 Por 하나님을 eso. 잘 섬기는 사람
como si ellos hubieran servido bien a Dios hasta ese momento, 것 마냥 pareciendo que si ellos fueran personas que sirven a Dios. 또 어떤 경우에 보면은 En otras ocasiones también hemos visto de que ellos 그러니까 부모에게 드릴 것이 하나님께만 가기만 하면은 ellos pensaron de que si uno solamente sirve a Dios, en cambio, y no sirve a sus padres, 말씀 piensan de que esto, la verdad, es algo bueno, pero la verdad, esto va en contra de la palabra de Dios. 하셨습니다. Pero el Señor supo acerca de esto. ¿Por qué? Porque a través de esto iban en contra de Dios. Por eso, aunque pareciera que ellos sirvieran bien a Dios, pues la verdad es que ellos estaban menospreciando la palabra de Dios. 본질은 사라지고 Pero por eso, la verdad, ese amor que ellos tenían delante de Dios no era verdadero. La verdad, ese amor no estaba dentro de ellos, solamente era en su exterior, algo que solamente se veía. Pero entonces, si vemos en la otra parte, ¿será que ellos aman a sus prójimos? 사랑에 관해서는 주님께서 보시니 형제 Pero el Señor, al ver cómo ellos amaban a sus prójimos, era algo, la verdad, que no existía. Ellos no amaban a sus prójimos. Y veía de que esto no era posible. 보다도 이들은 이 손익 관계 그러니까 자기에게 Y 이익이 por eso, entonces, ellos, al ver Jesús a cada uno de ellos, pues Jesús pudo ver de que cada uno de ellos tenía la costumbre de tener amigos o servir a su prójimo solamente a las personas que les podían dar beneficio a él. 그래서 이렇게 주님 말씀하십니다. Pero entonces Jesús, que nos dice a nosotros, ¿qué le fue lo que dijo a ellos? 사랑하면은 Cada uno de ustedes solamente aman a los que ustedes aman, quieren amar. 잘 대하는 자들 Y usted solamente también, pues, 거기에 뭐 tratan bien a las personas que los tratan bien a ustedes. Entonces, ¿cómo pueden ser ustedes, pues, complacidos por esto? 기대하고 Y cada uno de ustedes. Entonces, si están prestando el dinero solamente esperando, pues, recibir algo de ello, entonces, ¿qué sería bueno sobre esto? Esto es algo que también los pecadores también hacen. 자비가 없어요. Pero también, ¿qué fue lo que Jesús vio de los fariseos y saduceos? De que ellos no tenían, pues, esa misericordia a las otras personas. De la misma forma, como ustedes han recibido la misericordia de sus padres, hagan lo mismo con su prójimo. Pero entonces, estos eran los diferentes problemas de los fariseos y los saduceos. Cada uno de ellos eran buenos al criticar a otras personas. 다음에 그 어떤 무슨 약점을 잡고 흠을 Y cada uno de ellos, ellos trataban de buscar algo malo de cada una de las personas que ellos tenían ese encuentro. 그러니까 용서가 없고 Entonces dentro de ellos no tenían ese perdón y no tenían esa misericordia. 들보는 어마어마한 것은 보지 못하고 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús vio? Es que ellos ni siquiera podían ver esa mugre que estaba dentro de sus ojos, sino en cambio veían la mugre de otras personas y criticaban a las otras personas. Por ejemplo, si les digo un ejemplo, 걸어갈 때에 una vez cuando los fariseos, los discípulos de Jesús, ellos cuando tenían hambre, ellos comieron de los diferentes alimentos, pues en el día de reposo. Pero entonces los fariseos al ver eso lo criticaron. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes no tienen misericordia. 너무 충격적으로 바르셨어요. 또 Y también, si les digo otro ejemplo, 정말 불쌍한 자들 en ese momento en que Jesús que sanaba a las personas que tenían las enfermedades y a los que necesitaban la ayuda, en el día de reposo también los criticaban. O también si sanaba a esas personas que eran ciegas o mudas o que estaban endemoniadas. Entonces los fariseos, en cambio de de apoyar esto, ellos criticaron a Jesús. Pero entonces, digamos, si ellos, quienes son personas ¿qué fue lo que el Señor dijo? Es que si ellos de esa misma forma sí enseñan a las otras personas, es lo mismo que un ciego guía a otro ciego.
Esto es lo que nosotros podemos ver. Pero si nosotros al ver eso, 가장 바탕에 있는 것이라고 할까요? 문제점. 가장 ¿cuál es el problema que nosotros vemos ver en cada uno de esos momentos? 하나님을 잘 섬긴다. Es de que ellos, aunque dicen de que han servido bien a Dios, de que aman a Dios, aunque dicen de esta forma y en su exterior muestran de esta forma, cada uno de ellos menosprecian a las otras personas y critican a las otras personas y juzgan a su prójimo. 이게 보니까 그렇게 함으로써 계명을 Pero entonces cada uno de ellos a través de esto no están cumpliendo el mandamiento de Dios. Primero, ellos no están amando a Dios. 또 형제도 Y luego, por segundo, no, ni siquiera están amando a su prójimo. O sea, no están cuidando estos dos mandamientos que son de la ley. 모든 상황에서 자기의 Entonces, cada uno de ellos buscan solamente los intereses que ellos necesitan y desean tener. 허점은 있어요. 하나님을 Pero entonces, algo que nosotros podemos ver acá es que el hecho de que ellos dicen de que están amando al Señor, ¿será que esto es algo verdad, es la verdad o no? 하나님은 보이지 않기 때문에 Como nosotros no podemos ver a Dios, pero entonces como ellos a través de las palabras dicen que aman a Dios, 하나님은 보이시지 않기 때문에 y como nosotros no podemos ver a Dios, entonces, pues la verdad, nosotros tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón, no solamente a través de nuestras acciones, 자기 자신도 하나님을 사랑하는지 아닌지를 sino que la verdad cada uno de ellos no conocen de que si ellos verdaderamente están amando a Dios o no. 하나님을 사랑하는데도 실패하고 Por eso, a través de esto, ¿qué es lo que podemos ver? Que los judíos al principio 그래서 주님이 보시기에는 no han podido cumplir ese mandamiento de amar a Dios y ni siquiera de amar a su prójimo. 되지 못할 자들이었어요. Por eso, la verdad, ellos son personas que no pueden venir delante de Dios, que no pueden ser aceptados delante de Dios. 하나님에 대한 사랑을 말할 때에 Nosotros acá, cuando hablamos acerca sobre el amor de Dios, 좀 적지 않은 혼란을 가질 수 있어요. a veces nosotros podemos malinterpretar esto. 사랑이란 말을 자주 씁니다. ¿Por qué? Porque nosotros usamos la palabra amor en todos lugares y nosotros cuando hemos escuchado tanto acerca del amor, sobre el amor, entonces obviamente pues nos vamos a confundir y malinterpretar sobre esto. ¿Qué es lo que yo encontré en el diccionario acerca sobre la palabra amor? Es el amar, o sea, el respetar a la otra persona o pues respetar o disfrutar de un objeto. 사랑한다라는 것은 Por eso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Es 더 세게 하면 되는 것 같아요. el amor es 그렇죠. 그런데 igual que el gustar, pero no solamente gustar, sino gustar un poco más. 이게 되는가 보니까 Por eso, entonces uno cuando ama a una persona, 관계와 관련이 돼 있더라고요. 이 경제적 esto también tiene relación con lo económico, o sea, la relación entre, pues, en que si uno puede recibir el beneficio o no. Uno a través de esto ama. Si uno puede tener algo, entonces uno a través, digamos, de los diferentes deportes, uno puede amar los deportes, una persona, o también nosotros podemos amar, pues, las cosas que nosotros disfrutamos. O sea, podemos concluir cosas que nos dan beneficio a cada uno de nosotros. 그래서 사랑을 할 때에 자기에게 돌아오는 혜택이 Por eso, nosotros sí, como si nosotros amamos, entonces obviamente hay algo que vuelve a nosotros. Por eso, si nosotros amamos a nuestros amigos, obviamente algo volverá en nosotros. 간의 사랑. Pero entonces un amor un poco diferente es el amor entre el hombre y la mujer. Pero entonces podemos ver de que esto viene de lo natural. 요구에 이렇게 어차피 Entonces nosotros podemos ver de que a través de ese amor viene a través de los que viene, pues, de las cosas que vienen de la carne. Y pues la verdad, esto eventualmente nosotros tenemos ese deseo, pues, de formar una familia, de tener hijos. O sea, todo esto es de la carne. 그것도 자기가 필요해서 Pero la verdad, esto también es porque cada uno de nosotros lo necesitamos, ese amor del hombre y la mujer. 그런데 그
중에서 가장 Nosotros podemos encontrar varios tipos de amores, pero hay un amor que es un poco diferente, que es 천륜 하나님이 정해준 사랑들. la verdad, es un amor que ya ha sido dada por Dios, que es un amor que ha sido ya determinada por Dios. Por eso nosotros amamos a nuestros, pues a nuestros padres, a nuestros hijos, el amar pues nuestro esposo, a nuestra esposa. O sea, ese amor que tiene el sacrificio, ese amor que tiene el sacrificio, pero también ese sacrificio, 주어지는 거예요. ¿qué es? Que uno también eventualmente tiene esa responsabilidad que viene pues de la carne, y es algo que también uno desea. 어떠한 이익이 오는 것인가? Pero entonces, ¿qué tipo de beneficio nosotros tenemos a través de esto? Obviamente, esto es relacionado con, pues, con nuestra carne. Pues obviamente nosotros, si nuestros padres luego, si tienen la salud y viven bien, obviamente nosotros sentimos el gozo. Y si vemos a nuestros hijos, que si nuestros hijos van bien y les va bien, entonces también para mí es un beneficio. 되면 내가 잘 되는 거예요. Si mis hijos van bien, yo también voy bien. O sea, tenemos ese beneficio. 그래서 이런 세상에 있는 사랑들이 다 그렇습니다. Por eso, entonces, ese amor en esta tierra, la verdad es algo que tiene beneficio a nosotros, es algo que la carne desea. 도움이 이제 더 이상 오지 않으면 Pero entonces, si ese beneficio ya no viene más a nosotros, entonces ese amor desaparecerá. 따라서 ¿Por qué? Porque el amor de este mundo cambia por cada situación, es diferente en cada situación. En un momento puede amarlo, pero en un otro momento puede estar pelear con esa persona. Y cada vez que ese amor, que el tiempo pasa, ese amor pues comienza a decaer. O sea, ese amor no es eterno. Aunque ese amor en el principio uno pues tenía ese sentir tan grande, pero luego de que 20 o 30 años haya pasado, ya desaparece. O sea, no existe un amor que sea eterno en este mundo. 그래서 이러한 우리가 보통 알고 있는 이런 사랑에 대한 Pero entonces, nosotros, si con este amor que nosotros conocemos en este mundo, entonces si con este amor amamos a Dios, entonces no vamos a poder amar a Dios. La verdad, ese amor de Dios es algo que nosotros no podemos entender. La verdad, si nosotros pensamos que cuando hablamos sobre el amor de Dios y el amor pues en esta tierra es completamente diferente, aunque puede ser la misma palabra, pero son solamente una simple palabra, pero la verdad, solamente es una palabra, no significa que uno es mayor que el otro, pero ese significado de ese amor es completamente diferente. 그런데 다른 사랑이 또 있어요. Pero entonces hay otro amor, hay un amor que en el cual es grande, otro amor que en su origen, que ese amor es completamente diferente. ¿Qué es este amor? Es el amor de Dios. 사랑은 하나님께 Que nos dice en 1 Juan 4:7 que el amor le pertenece a Dios. of God. ¿Qué dice? El amor es nacido de Dios, o sea, es de Dios, viene de Él. 사랑은 어떤 사랑인가요? Pero entonces, ¿qué tipo de amor es este? Es el de sacrificio, es el de sacrificio. La verdad, el amor en este mundo, la verdad, es difícil tener el sacrificio. ¿Por qué? Porque ese amor, la verdad, uno necesita tener el beneficio. Y la verdad, este amor de Dios no tiene ningún beneficio. Y tampoco no es un amor de que cada uno de nosotros puede, pues, darse a la uno del otro, sino que cada uno de nosotros, que ese amor de Dios, ese amor que tiene que romperse, que tiene que tener el sacrificio. Y también es por toda la eternidad. Es el amor que es de toda la eternidad, hasta que uno puede dar a su vida por ese amor. Pero para esa persona, entonces esa vida ha terminado en ese instante, pero es eterno. Es eterno ese amor. O sea, no es un amor que nosotros podemos decir que tiene un tiempo, sino que es por toda la eternidad. Es el amor que da la felicidad hasta toda la eternidad, que una vez que se la ha dado, ya no la puede retirar, sino que es un amor que es toda la eternidad, que no tiene tiempo, que no tiene límite en el tiempo. 아픔을
갚으시는 사랑이에요. Ese amor de Dios puede pagar todo el dolor. Y la verdad, nosotros en este mundo podemos tener diferentes dolores, pues por medio de la pobreza, por las otras personas. O sea, podemos tener muchos dolores dentro de nosotros. Nos podemos odiar a nosotros. Pero la verdad, a través de este dolor es algo que no se puede dar, no se puede quitar con este mundo, sino que solamente con el amor de Dios. El amor de Dios puede limpiar completamente con esto. 하나님의 사랑은 정렬이 El amor de Dios, la verdad, es verdadera. Él, la verdad, tiene todo nuestro ser. La verdad, Él entrega todo su ser. Sino que Él no es perezoso, sino que Él rompe su carne una y otra vez. Y la verdad, nos da gloria delante de Dios. Y nos hace llenos del Espíritu Santo. 또 조건 없이 주는 사랑. Y también el amor de Dios, ¿qué es? No tiene ninguna condición. Y tampoco no nos pide nada a nosotros, sino que Él conoce lo que nosotros necesitamos y nos lo da a nosotros. Este es el amor. Entonces, de este amor, ¿dónde podemos encontrar este amor? Ese amor que es de lo más de lo más. 라는 용어가 Cuando nos dice a nosotros, 못합니다. cuando nosotros usamos la palabra yo te amo, la verdad no puede sostener todo ese amor de Dios. 썩 배어나오지 않는데 Pero en nosotros y en la Biblia, la verdad no podemos encontrar una palabra que pueda expresar todo eso, pero si vemos de más profundamente, podemos encontrar ese amor que nos dice en 1 Juan 3 del 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Si nosotros vemos en inglés, nosotros vemos qué gran amor nos da el Señor, eso como nos dice a nosotros. 너무나 Y nosotros pues podemos ver que hay también alabanzas que alaban de esta forma. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 를 가져게 했는고. Que Él viene y nos dice que somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. 우리의 감정, Obviamente el mundo no lo conozca a Él. 그 사랑을 모르기 때문에. Nuestras emociones y todo eso no conocen ese amor. Si no lo es dado a nosotros. También que nos dice en Romanos 5, desde 7 a 8, que es lo que nos dice. Ciertamente, 이 성경이 이렇게 또 apenas morimos algunos por un justo, con tanto, pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno, más bien su amor para con nosotros. En este siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, de que Cristo murió por cada uno de nosotros que éramos pecadores. Y Él verdaderamente garantiza ese amor, nos ha dado ese amor que viene de Dios. Nosotros que no conocíamos ese amor, que nosotros no podíamos sentir ese amor que viene de Dios. 고유의 사랑 Ese amor que viene de Cristo. 짓밟았어요. La verdad es algo que los fariseos y saduceos han pisoteado. Pero Jesús ha venido en este mundo para poder solucionar. ¿Qué fue lo que nos dijo? Nos ha dado el nuevo mandamiento a nosotros. 새 계명을 너에게 주노니 Que nos dice también en Juan, es que nos ha dado ese nuevo mandamiento de que nos amamos del uno al otro. 인류의 Que nosotros nos amamos del uno y al otro. O sea, ha cambiado completamente la historia de la humanidad. Y la verdad, el Señor, en ese momento, Él cambió el mundo de Dios. 왔다면은 이제부터는 저렇게 갑니다. Que nosotros hemos venido hasta este momento de esta forma, pero ahora nosotros cambiamos ese camino en el cual seguimos a Jesús. 여기에 이르렀는데 이 새 계명은 Pero entonces, este nuevo mandamiento, ¿qué es lo que nos da a nosotros? 그 이중 구조 하나님을 사랑하고 Ese mandamiento que yo les dije a ustedes, esos dos mandamientos, el amar a Dios y el amar al prójimo, 하나님에 대한 사랑을 형제 사랑 속에 쏙 집어넣어 버려. ¿qué es lo que nosotros podemos ver a través de este nuevo mandamiento? De que ha puesto el amar al prójimo dentro de ese mandamiento de amar a Dios. 모든 영광 받으시고 사랑 받으세요. Y la verdad, Dios es quien tiene que recibir toda la gloria y todo el amor. Pero de todas maneras, Dios puso ese amor del prójimo en el amor de Dios. Por eso, entonces Dios ha puesto esos dos mandamientos en un solo mandamiento de que nosotros amemos a nuestro prójimo. Por eso, este nuevo mandamiento, la verdad, es en cambio de todos los otros mandamientos. Pues si nosotros miramos en la pantalla, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? 계명
ese antiguo mandamiento, si estamos hablando de la ley, 예수의 은혜와 así es igual a la gracia de Jesús, más el nuevo mandamiento. Y si les digamos en otra forma, ese amor de Dios y ese amor al prójimo, ¿qué es? Se ha cambiado dentro del amor de Jesús. 여러분은 하나님을 아시나요? Queridos hermanos, ¿será que ustedes conocen a Dios? ¿Será que ustedes verdaderamente conocen a 우리 Dios? 성경 말씀에 뭐라 그러냐면은 ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? 하나님을 알고 있는 자가 있고 Hay algunos que conocen a Dios y hay otros que no conocen a Dios. Pero ¿quiénes son los que conocen a Dios? 이렇게 하나님 말씀을 하시는데 Así es como nos dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:8, que nos dice: todo aquel que ama es amado de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que conoce a Dios es quien conoce el amor de Dios, es quien conoce a Dios. 하나님을 알지 못하나니 이 알지 못하는 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, todavía no es que lo haya conocido, lo haya olvidado, pero aquí es lo que dice: no ha conocido a Dios. 하나님에 대해서 원래 그 정말 하나님을 만나 뵌 적이 없는 O sea, desde antes no ha conocido a Dios, ni una vez no ha conocido a Dios. Por eso nosotros, a través del nuevo mandamiento, nosotros tenemos ese nuevo camino, que es el amar al prójimo. Pero nosotros, 명해라 이런 뜻이에요. amar al prójimo es lo mismo que manifestar que nosotros amamos a Dios. 우리를 알고 있는 Por eso, aquel que conoce esa fuente de ese amor de Dios, el que conoce ese amor, ¿qué es? 발견한 자죠. 발견한 사람이라. El que descubre ese amor. Entonces, el que descubre ese amor, 에서 보자면은 하나님을 사랑한다고 이렇게 entonces nosotros no solamente dijéramos a nuestro exterior: nosotros amamos a Dios. 자는 Pero la verdad, aunque diga que ama a Dios en su exterior, pero entonces el que no ama a su prójimo, la verdad es el amar a Dios, es una mentira, que nos dice en 1 Juan 4, desde 20 a 21, si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 Por 건 eso, 되지 않는다. y tampoco dice: pues el que no amara a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 자, 우리에게 이렇게 주님이 El Señor nos ha hablado de esta misma forma, y el Señor ha hecho de que nosotros no caminemos en la ley, y luego nos ha dado el nuevo mandamiento. La razón de esto, ¿cuál es? 맞닥뜨려야 될 Es que nosotros es para que nosotros podamos ser preparados para ese día del juicio, a ese día en el cual nosotros tendremos que enfrentar, en ese momento en el cual nosotros tenemos que enfrentar esto. La verdad es algo que nosotros comúnmente no decimos. ¿Por qué? Porque pues las personas pueden pensar negativamente o pueden tener el temor. 오늘 얘기해야 돼. Pero entonces hoy tenemos que hablar sobre esto, sobre ese día. 그래서 우리에게 형제 사랑의 El hecho de que el Señor nos ha dado a nosotros ese nuevo mandamiento. ¿Cuál es el propósito de esto? Es para que nosotros no tengamos el temor, sino tenemos confianza en ese día del juicio. 뭐라고 나와 있냐면 ¿Qué nos dice la palabra que hoy leímos en 1 Juan 4, 17 y 18? En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. 18절에 보면 Pues como Él es así, nosotros somos nosotros en este mundo. El que ama no hay temor, sino que en Él perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 약간 궁금하죠. 자기가 Por eso, hay veces en el cual nosotros podemos vivir la vida. Entonces, nosotros tenemos la confianza cuando estamos llenos de la gracia, estamos llenos de la gracia y hemos recibido esa bendición de Dios y podemos, pero en ese momento, cuando nos pregunta: ¿será que usted verdaderamente puede ir delante de Dios? Entonces, en ese momento uno dice: sí, sí, pero entonces uno le pregunta: sí, 100% tiene la confianza y la certeza de poder venir delante del Señor. 이거 저 약간 Pero entonces uno comienza a decir como: ay, ¿será que uno puede o no? 우리 다른 거 정말
확신하는 거 많은데 이거 Pero entonces, 잘 모르겠어요. nosotros tenemos la confianza en todas las otras cosas, pero en ese momento, cuando hablamos sobre ese juicio, ¿será que nosotros tenemos la certeza? 심판의 날은 맞아요. Nosotros, cuando tengamos en ese momento en la resurrección, la verdad, vamos a venir en ese día, vamos a enfrentar la resurrección, el juicio, cuando nosotros resucitemos. Porque nos dice también en Apocalipsis a nosotros. 마귀 그다음에 뭐 거짓 선지자들 뭐 Pero entonces ahí en la Biblia, nosotros en Apocalipsis podemos encontrar pues acerca sobre el diablo, cuando los espíritus engañadores o las diferentes cosas que hablan, o los dioses de este mundo y los demonios que dice que van a ir al infierno. Pero la verdad esto no tiene relación con nosotros, pues porque nosotros ya hemos creído en Jesús. Pero entonces hay otro juicio en el cual nosotros tenemos que venir delante de Dios. ¿Qué es este juicio? Que nos dice en Mateos 12:38. 거기에서도 이런 형제 사랑을 Pero entonces estas personas cuando vienen al juicio, la verdad son personas que 이런 거죠. vendrán delante, que nos dice que el Señor a nosotros. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. 중재 말하는 거예요. O si estamos hablando sobre el juzgar a las personas, el de condenar a las otras personas. El que juicio y el que condena a las otras personas verdaderamente tendrán que rendir cuentas en el día del juicio. 주여 당연히 Por eso nos está diciendo a nosotros que desde esas personas tendrán el temor. 네가 어째요? Que también nos dice en Romanos 14, del 10 hasta el 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todo 모든 무릎이 모든 comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivos yo, dice el Señor, que ante mí se ha doblado toda rodilla y toda lengua confiesa a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que todos nosotros vamos a estar delante del Señor en ese día, que nosotros tendremos que confesar todo delante del Señor. 것이 이건 고린도후서 5장에 나온 말씀이에요. 우리가 다 Y también que nos dice en 2 Corintios 5, es que nosotros todos juntos, cada uno de nosotros, ciertamente cada uno de nosotros veniremos delante del Señor y vamos a recibir ese juicio. O sea, ciertamente vendrá ese día de juicio. 땅에서 구원을 받아서 심판을 면하게 Cada uno de nosotros, aunque como hemos recibido la salvación y la verdad, nosotros pues somos salvos al creer en Jesús. O sea, ahora nosotros somos salvos de esa condenación, o sea, esa condenación de ir al infierno. Pero ahora nosotros, o sea, Él ya ha cortado con todo juicio, con toda esa condenación que nosotros recibimos a través de la muerte de Jesús. 지금까지 우리가 기여한 바가 없어요. 우리 구원은 Pero entonces, 아무것도 한 일이 없어요. nuestra salvación es algo que nosotros no hemos hecho nada para obtenerlo, 주님만 sino que el Señor es el único que ha muerto dentro de esto. Pero entonces ahora, 우리 행한 en el cual nosotros conocemos a Jesús, ahora entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que nosotros tenemos que dar cuenta a Él acerca de nuestras acciones. 조금 일러요. Pero la verdad, si nosotros pensamos, yo como recibo la salvación, ya he sido salvo de todo. Pero la verdad, pensar esto puede ser un poco de antemano. Pero la verdad, nosotros ya hemos sido libres, obviamente, a través de la salvación, de todas las cosas que vienen del diablo. Y la verdad, nosotros somos libres de todo esto. Pero entonces, ahora, nosotros 영원토록 하나님의 영광 속에서 막 기쁨과 행복을 누리기로 결정된 건 아닙니다. La verdad, pero esto no significa que nosotros entraremos junto con Dios con toda la gloria y recibiríamos toda la gloria en ese día, pues sin hacer nada en esta tierra luego de tener la salvación. 사랑한다면은 Pero si nosotros amamos, 그 심판 날에 nosotros no vamos a tener temor en ese día del juicio. Pero entonces, ¿quiénes son los que pueden decir esto? 지키면은 또뭐 ¿Quiénes son los que pueden decir esto? 벌을 받고
이렇게 생각하면 안 됩니다. Cuando nosotros pensemos en esto, la verdad, nosotros no debemos malinterpretar esto de que nosotros vamos a recibir el juicio, pues diferentes castigos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que ese mandamiento que Dios nos ha dado de amar a nuestro ser ha entrado dentro de Jesús. 달라요. Y la verdad, este mandamiento que nos ha dado a nosotros es diferente a ese mandamiento de la ley. No es tener ese mandamiento con el temor, sino es tener el agradecimiento. Es tener el agradecimiento. ¿Por qué? Porque las personas que han recibido el nuevo mandamiento son personas que han recibido la salvación, han recibido la gracia, son personas que han recibido el amor de Dios. Ese mandamiento no fue dado a las personas que han recibido ya la condenación. 그래서 하나님을 사랑한다는 것은 Que por eso, el hecho de que nosotros decimos, de que nosotros amamos a Dios, es algo que nosotros tenemos que manifestar, o sea, manifestar esto a través del amor, amar a nuestro prójimo. Pero entonces, ¿qué es ese amor? Si nosotros decimos que nosotros conocemos ese amor, 안다면은 si nosotros decimos que nosotros conocemos ese amor, entonces nosotros tendríamos que decir, yo lo amo. Pero entonces, nosotros, al amar a la iglesia, nosotros a partir de ese momento podemos comenzar el expresar de que nosotros amamos a Dios. 하나님께서 보고 싶은 게 뭐냐면은 ¿Qué es lo que el Señor desea? Lo que el Señor desea ver en nosotros en el día del juicio es que nosotros le amamos a Él. ¿Cómo? 자가 하나님을 사랑하는가 Amando a nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque ahí podemos podemos mostrar nuestro amor delante de Dios. Por eso, entonces lo más importante es cómo vamos a empezar. Tenemos que conocer el amor de Dios. ¿Será que ustedes están conociendo el amor de Dios? 우리가 서로 Si nosotros vemos en 1 Juan 4, 18, 19, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros le amamos a Él. 서로입니다. 문맥상 그가 먼저 우리를 사랑해서 ¿Qué dice? Él, porque Él nos amó primero. 이렇게 Porque Él nos amaba a nosotros primero. 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑했다. El hecho que nosotros le amamos a Él es porque Él nos amaba a nosotros primero. 구원하셨음이 때문이다라고 안 하고 No es porque Él nos ha salvado, sino que es porque Él nos ha amado primero. Queridos hermanos, es algo muy importante. Queridos hermanos, cuando nosotros creemos a Jesús, no es solamente el hecho de que Dios me ha salvado a mí. Claro que sí, eso es importante, pero nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. 순서적으로 먼저예요. Es porque Él nos ha amado primero. Este es el orden. 사랑하셨기 때문에 Como Él nos ha amado a nosotros, Él nos ha salvado a nosotros, pero primero es el amor de Dios. Él nos ha salvado a cada uno de nosotros. 정말 놀랍게 충격적인 이 구원 Él nos ha salvado de una forma increíble. Pero entonces esa obra, esa en sí, la verdad, la salvación en sí, la verdad es tan importante. Y la verdad, eso en sí, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, es la verdad de que Dios nos ha amado a nosotros, ha manifestado esto. Eso es lo que nosotros podemos ver. 그것마저도 충분할 것입니다. Por eso, pero esto en sí puede ser lo suficiente y la verdad nosotros a través de este amor, la verdad es algo que nosotros no pudiéramos pagar, pero con todo nuestro ser, de todas maneras venimos delante de Él. Pero esa salvación es importante, pero lo más importante es que Dios nos ha amado a nosotros primero. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 Entonces, ¿qué nos dice en 1 Juan 4, del 9 hasta 11? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él nos ha amado primero a nosotros. 우리가 하나님을 En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos amar de esta misma forma. Así debemos también nosotros amar unos al otro. 위해서 그렇게
심각한 그 희생을 하셨어요. El Señor verdaderamente, Él sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Por la verdad, esto en sí, la verdad, 배울 것입니다. 그런데 Dios nos da gloria, podemos dar gloria delante de Dios solamente por el hecho que nos ha salvado a nosotros. Pero ante ello, más importante es que tenemos que saber de que Él nos ha amado a nosotros primero, que a través de esa cruz y de esa muerte nos ha mostrado su amor a nosotros. Y por eso nosotros, 때문에 사랑한다가 아니라 no es el hecho de que nosotros hemos tenido la salvación y amamos a nuestro prójimo, sino no es que Dios nos ha dado la salvación y nosotros amamos, sino que primero Él nos ha amado a nosotros y así es como nosotros podemos amar. Es porque Él nos ha amado primero a nosotros y así podemos amar a nuestro prójimo. Esa verdad de que primero nos ha amado, como nos ha amado a nosotros podemos proteger a nuestra iglesia, podemos proteger a la iglesia y podemos proteger a nuestra fe. Pero la verdad, esta verdad es algo que nadie nos puede cortar y nosotros podemos cuidar eso a través de todo. 하나님과 나의 시간 동안에 나를 사랑하고 Que el Señor nos ha amado primero hasta este momento y la verdadera vez a través de la salvación tengo testificado esto. Es porque Él me ha amado a mí primero. Porque Él nos ha amado primero a nosotros. 하나님께서 원래 이렇게 말씀하셨을 거예요. 육성으로. 하나님이 원래 Estoy seguro de que el Señor nos hubiera dicho a nosotros, primero conozcan que yo los he amado a ustedes primero y luego ustedes sepan de que yo he dado mi vida. Algo que les quiero decir a ustedes por última vez, en ese último momento, 이해하기가 좀 어려운 부분이 있어서 esto es algo difícil de entender y es algo que he pensado y para poder expresarle a ustedes. Es que si primero vimos la palabra del Señor, Juan 15, del 9 al 14, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permaneceré en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis uno al otro, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor a este que uno ponga en su vida por su amigo. 제가 먼저 설명을 드릴게요. Vosotros sois mi amigo y hacéis lo que yo os he mandado. 19 말씀하시는데 친구. Acá nosotros podemos ver de que el Señor nos habla acerca de la palabra amigos. 말씀하셨어요. Pero entonces el Señor nos ha hecho de esta forma. 내가 Es que esto es lo que nos dice. 큰 사랑을 베풀 것인데 Yo daré mi vida por ustedes y para mostrar mi gran amor. Pero entonces, y luego de eso, si ustedes cumplen mi mandamiento, entonces ese hecho de que yo he muerto por ustedes no sería en vano, sino sería lleno. 다시 말씀드리면 Si les vuelvo a explicar, 너희가 내 계명을 지키게 되면 si ustedes de ahora en adelante cuidan mi mandamiento, entonces ese hecho de que yo he muerto, ese amor sería verdaderamente con todo valor. Entonces, en otras palabras, yo siendo tu amigo, entonces tú verdaderamente, si sigues mis mandamientos, entonces será manifestado de que yo seré tu amigo. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? 친구를 위하여 Nadie tiene mayor amor que este, 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 que 버리면 ponga su vida por sus amigos. 큰 사랑이 없나니 너희가 나의 명을 Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 그래서 심판의 날은 Por eso nosotros, la verdad, ese día de juicio no va a ser un día de dolor, sino es un día en que nosotros tendremos ese gozo por tener ese encuentro por el Señor. Y estoy seguro de que los miembros de nuestra iglesia son la verdad, nadie de nosotros, la verdad, será abandonado, sino que verdaderamente será gozoso delante del Señor y la verdad estará lleno del Espíritu Santo y la verdad nosotros iremos en ese amor del Señor y les bendigo en nombre de Jesús para que la gracia de Dios esté lleno en ustedes. Aleluya.
Por favor, todos de pie. En este momento oremos para que nosotros confesamos de que nosotros deseamos estar en el amor de Dios, para que nosotros queremos estar en la guía del Espíritu Santo, que nosotros deseamos estar dentro de la palabra del Señor, que Dios nos ayude a nuestra iglesia, a mi espíritu, para que el Señor nos ore a nosotros, para que nos ayude dentro del amor de Dios, para que nosotros en ese último día tengamos ese valor y esa confianza. Vamos a orar todos juntos.